lo que sacamos de esos 3 versículos. De los 4. De los 4. Solo eso. ¿Cuál es la segunda pregunta? La tercera pregunta. Yo voy. Ya en esos 4 versículos, lo que más se enfoca es lo que la palabra hace por la persona. Pero también hay una característica de lo que la palabra es. Y luego las acciones que la persona tiene que tomar en relación a esa palabra. Que no necesariamente los versículos están en ese orden. Ustedes tienen que examinar, pensar. Ya las acciones son como para ahora. Pero es lo que el texto dice. Lo que yo lo aplique a mi vida es otra cosa, ¿eh? Lo que el texto dice, cuáles son las acciones de la persona en relación a esta palabra.
No sé tantas cosas juntas. No, sí, no hay problema. La corriente sobre el celular. Hay un salmo que dice que la palabra convierte el alma. Sí. Sí, que El efecto está encendido, ¿no? la ley de Jehová prefiere que Antes le cantaban. Se cantaban. Sí. Es la idea. El Salmo 19 que está ahí también. Sí. Porque eso es la idea de poder, los salmos fueron hechos para ser cantados. Era el binario de la época. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que se ha perdido en medio de algo bueno. Porque yo sí creo, no todo, ¿no? Por ejemplo, los himnos que antes se cantaban hablan mucho de lo que Dios es, o sea, contienen mucha verdad. Pero obviamente fueron parte de una época, de un estilo, y no se adaptaban bien a un nuevo tiempo. Entonces vino una renovación en la parte de la alabanza y la adoración, que yo creo que fue muy buena. Igual iba haciendo corte. No, es que está la secada automática. Porque enchufan dos cosas que consumen mucho. Sí. Y es bueno que pase. Porque si no se cae, Entonces, en relación a la alabanza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la renovación trajo un nuevo concepto en esto, de una nueva relación con Dios, del Padre. Y se enfocó, pero yendo por ahí, se enfocó más en la persona que en Dios. Ahí está el problema. Pero bueno, sigan con su tarea. convierte el alma, alegra el corazón. Ah, pero podemos usar otro pasaje. Para complementar. Ah, Si es que bueno. te acordás que Claro, eso, si te acordás de uno para complementar, pero el análisis es... Sí, hay que disciplinarse. las características de la palabra aquí está como más enfocado porque como que igual tiendo a confundirlo como para qué sirve y las características. ¿Cuál sería como la diferencia? Porque lo que yo les... bueno, hay una diferencia entre lo que es y para lo que sirve. ¿Ah? Es como lo mismo que nosotros, lo que yo soy y lo que yo hago. Es distinto. Lo que es y para qué sirve. Y vean, La utilidad es... A ver, están pidiendo la respuesta. Ya sé por qué nos cuesta Hay que ver. Lámpara de este tipo de- no, pero ustedes, a ver, no la hagan más complicada, se centran en esto, eso es todo. Está clarísimo. Sí.
débil. Se cae. Si no deja de compartir, ¿no? Y vuelve a compartir. Un día vamos a empezar a pasar eso. Oye, espero que no. Eso sería. Pero yo me estoy dando cuenta de la manipulación que hay a nivel de la tecnología y cómo eso puede ser usado para mentir. El otro día yo veía la televisión, para hacer endoscopía, digo, hay que introducir un catéter. Pero ahora inventaron una cápsula Sí. que la persona se la trae y ve todo. Ah, ¿ya no es con el cañito? No, ¿El tubito no? no se fabricó una cápsula y tiene una cámara. Y luego la Se la toma uno con... como unas pastillas, Claro. de todo Sí. y luego la botas. Es genial porque el tema de la endoscopía lo complicado era el cambio. Sí, aparte hay personas que no sé, yo nunca me lo hice, pero hay personas que necesitan anestesia para que eso realmente pueda darse, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Seguimos o tenemos seguimos? Muy bien. Muy bien. ¿Estamos listos? Entonces, primero, vamos a empezar con la pregunta del medio. Características, o sea, hay básicamente una, pero pueden ser más. ¿Qué es lo que la palabra es? ¿Dónde dice lo que la palabra es? Inspirada por Dios. Inspirada. Muy bien, inspirada. ¿Y qué significa ser inspirado? ¿A qué está relacionado? Que viene de la palabra de Dios. Guía. Porque a veces uno usa mucho esta palabra, me inspiré, como para que vino algo de la estratosfera y la no sé qué. Pero la palabra inspiración, ¿de dónde viene? De la aspiración. Eso, inspirar. Expirar. Entonces lo que está diciendo en la realidad es que la palabra es la respiración de Dios. Ese versículo, ese sentido primario, ¿a qué nos remite? ¿Dónde ustedes encuentran que algo fue la respiración de Dios? En el principio. En el principio. Y dice que Dios tomó al primer ser humano Adán y sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra es lo que nos hace a nosotros tener la imagen de Dios. El espíritu que Dios sopló en el primer hombre es lo que le hizo a imagen y semejanza de Dios. Son las características divinas. Y ahora está hablando de que su palabra es exactamente lo mismo. Toda la escritura es la respiración de Dios. Por eso es algo vivo. Por eso es algo tan importante que nosotros podamos nutrirnos de la respiración de Dios. Fíjate, qué tremendo que cada vez que tú te acercas a esto y lo lees, tú sientes que Dios está respirando. Por eso es vivo, porque es algo que muere, es algo que deja. Eso es lo que la palabra es, no es letra muerta. Hubo un tiempo en la iglesia, cuando vino toda una renovación, la renovación dentro del cuerpo de Cristo ha tomado muy diferentes características y en muy diferentes lugares, pero la que yo viví en mi iglesia fue algo muy tremendo porque era una iglesia muy basada en la Biblia y la verdad de Dios, pero estaba faltando ese renuevo, esa aplicación del Espíritu Santo, el vivir los dones, las manifestaciones, y eso vino muy fuerte. Pero, como suele suceder con los seres humanos, la gente se fue al otro extremo. Entonces ahora todos los cultos y todas las cuestiones eran las manifestaciones del Espíritu Santo, las lenguas, la profecía, ya nos enseñaba más. ¿Y saben?
lo que a alguien se le ocurrió decir en una conferencia donde estaban todas las iglesias de la denominación era que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y tomó eso para decir, no es necesario más enseñar la Biblia, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar. Entonces, nada más contradictorio, por eso yo les digo, uno tiene que tomar toda la palabra para poder tener un fundamento correcto y no andar diciendo herejías. Lo que Pablo dice es toda la escritura. Y yo pregunto, ¿cuál era la escritura que se manejaba en el tiempo de Pablo? La Torá, el Antiguo Testamento. El Nuevo no existía todavía. Pablo recién estaba escribiendo sus cartas que no tenían ni la más remota idea de que vendría a ser el Nuevo Testamento. Ajá. Él estaba escribiendo sus cartas para corregir a la gente y para enseñarla. Es el Antiguo Testamento, y que lo vamos a ver en un par de días más, cómo eso, el Antiguo Testamento formó toda la cultura de Occidente y nos dio todo un panorama de cómo Dios quiere que nosotros vivamos en todas las áreas de nuestra vida. Así que realmente lo que la palabra es la respiración de Dios. Muy bien. Vamos a, ¿cuál es la utilidad? A ver, ¿qué palabras encontraron ustedes? ¿En qué sentido o qué hace la Biblia o la palabra de Dios en nuestras vidas? Da sabiduría. Muy bien. Ahora, Sí. te hace sabio. Bien, dependiendo de la versión. Muy bien, da sabiduría. De la palabra sofizo o sofía, ser sabio. Muy bien. Y pregunto ya de paso, ¿y qué significa ser sabio? ¿Qué entendemos por ser sabio? Una de las definiciones como el uso correcto del conocimiento. Bien. Entonces, sabiduría no es simplemente tener conocimiento, sino hacer uso del conocimiento. ¿Ah? La persona sabia es una persona que practica lo que sabe, no quien tiene mucho conocimiento. Al contrario del pensamiento griego que nosotros tenemos, donde sabiduría y conocimiento van de la mano. La sabiduría de Dios es lo que dice Santiago. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es Contado. ¿Ya? Esa es la verdadera sabiduría. El sabio es el que practica el conocimiento. Excelente. Y por eso que el temor de Dios está muy ligado a eso. ¿Qué más? Útil. Es útil. ¿Qué quiere decir útil? Sí. Que sirve, que es algo de provecho, que da fruto, que es fructífero. ¿Qué otra cosa hace la palabra de Dios? Corrige. Bueno, ¿y qué significa esto? Corregir. Corregir es Corregir. hacer cambiar el camino. Perfecto. Ese es el sentido que tiene acá. Es algo que se torció, volver a hacerlo recto, ¿no? Cuando dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me dan aliento, ¿no? La vara, esa cosa recta que va como guiando al que se va torciendo. Muy bien, y eso es muy importante porque nosotros necesitamos, frente a todos los conceptos que tenemos hoy día, nosotros necesitamos ser corregidos, alineados. Eso podría ser otra palabra, alinear nuestra vida, nuestros conceptos, todo lo que tenemos y que conduce a nuestra vida, que la Biblia pueda alinear eso. Perfecto, ¿qué más? ¿Y qué es redarguir? Contraargumentar. Eso, es como, tiene el sentido de un reproche. Es cuando algo está incorrecto, hacerles saber. No es solamente alinear, sino traer, está muy ligado a la convicción. Redarguir es la convicción. ¿Y quién es el que redarguye y convence? Es el Espíritu Santo que aplica la palabra de Dios. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Es útil. Instruye en justicia. Instruir en justicia. Bueno, aquí nosotros vamos, es muy interesante porque el tema enseñar, instruir, son palabras que están como muy ligadas y se repiten bastante en este texto, ¿verdad? Pero tienen diferentes características. Vamos por esa de instruir. La palabra instruir es paideia, que es diferente de enseñar. ¿Ah? Para nosotros, capaz, enseñar e instruir
sea lo mismo, pero acá instruir es paideia. Y esta palabra denota la formación de un niño, el paidos, el niño. Paideia, enseñar a un niño. Entonces, ¿cómo le enseña uno a un niño? ¿Se acuerdan lo que comentamos el día de ayer? A un niño uno no le tiene que dar grandes explicaciones. No digo que uno no le explique, pero uno le enseña mucho más a través de órdenes que de discusiones de tú a tú. Hoy día una de las cosas, y que vamos a ver la semana que viene, es que los padres se han vuelto más amigos de sus hijos que padres. Y eso hace que el niño no reciba la instrucción que necesita. El niño es una persona inmadura que necesita ser instruida. Por tanto, esto implica una educación en base a preceptos, en base a órdenes, en base a mandamientos. Este concepto es algo que no gusta mucho hoy día. ¿Por qué? Porque a lo que nos gusta es yo tengo mi libertad de hacer lo que yo quiero, pensar lo que pienso, mi verdad es mi verdad. Sin embargo, si nosotros observamos cómo Jesús enseñó a sus discípulos, que eran todos grandes, y yo no sé si alguno no habría sido incluso tal vez hasta mayor que Jesús, no lo sé, o por último de la misma edad, y dice en Mateo 10 que les dio instrucciones y los mandó. Vayan acá, hagan esto, no lleven esto, órdenes. Pero hoy día, si un pastor o un maestro viene y nos enseña de esa forma y nos da esas órdenes, va a tener una contrarrevolución dentro de la iglesia. ¿A mí quién se piensa que me manda, que yo llevo de adulto, que yo sé? Pero una cosa que nosotros necesitamos entender, que hay una verdad que yo no tengo. La verdad es que yo no tengo la verdad. Hay una verdad externa a mí que yo necesito recibir. Y yo creo que el gran problema que nosotros tenemos es que en medio de esta generación todos cuestionamos. Entonces, cuando Dios trata con nuestra vida, ¿qué es lo primero que surge en ese trato y esa enseñanza de Dios? Porque vamos a que no todo es del diablo. Hay muchas cosas que nosotros sufrimos porque Dios está tratando, disciplinando nuestra vida. No hay que reprender a Satanás. Hay que preguntarme, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué necesito aprender? ¿Me explico? No quiero pasar por eso. ¿Y cuál es la primera expresión frente al sufrimiento o frente a las cosas difíciles que no me gustan? Lo primero que yo escucho, pero no entiendo. No entiendo. ¿Por qué me está pasando esto? Y vamos a Dios. ¿Qué hice? ¿Por qué a mí? Porque a mí, claro, ¿qué hice? ¿Por qué me está pasando esto? No debería ser así, como hijo de esto debería ser fantástico, lindo, de gloria en gloria, ¿no dice? Claro. Y ese versículo que dice en Hebreos, que Dios azota a todo el que recibe por hijo, yo nunca lo he escuchado predicar, pero es parte de la palabra y la verdad de Dios. Porque hay cosas que pasan en nuestra vida que vienen de la disciplina, de la corrección, de la alineación. Y lo primero que yo quiero saber es por qué, yo quiero entender. Y ahí está por qué no crecemos. Porque cuando somos niños y necesitamos esa transformación, hay instrucción, mandatos que yo necesito obedecer. Y capaz, cuando sea maduro, pueda entender el porqué. Pero la instrucción y la obediencia hacen parte de la vida cristiana. Y el instruir y lo otro. Fíjense que dice instruir en justicia. ¿Por qué será que está esa expresión ahí junta? Mandato, yo necesito aprender por mandato lo que es la justicia. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra propia justicia. Porque yo tengo mi concepto de lo que es la justicia. Lo que es justo para mí es un concepto muy parcial. Lo que a mí me conviene. Esa es la justicia. Dice Dios. Muy bien. ¿Y qué otra palabra? Y con esto nos vamos al receso. En una versión dice capacita como para ser perfecto, ¿sabes? Sí, preparado a ser perfecto para toda buena obra. Bien. Muy bien, hace perfecto. Y capaz que lo vamos a dejar para después del receso, porque eso otro está para nosotros. ¿Está?
vamos a receso entonces para no atrasar. 15 minutos, ¿cierto? ¿Ah? 15 minutos. 15 minutos. Y las 5 para el proceso. 5 para el proceso. ¿Dónde consigues yerba? En Santiago. Sean perfectos como mi Padre. Y también dice, sean santos. Es tanto como yo soy tanto. Hay en eso Sí, hace un sentido un poco diferente. que lo habla en el principio en Levítico 19, dice claramente lo que es la santidad. Y también después en Pedro dice, lo vuelve a repetir y hay una tremenda historia detrás. Muy bien. Bueno, entonces aquí quedamos enganchados con el tema de hacer perfecto. Pero primero, para terminar con esto de la importancia de la instrucción, ¿no? Dice que es útil para enseñar, y luego que es útil para instruir, ¿no? Entonces, aunque uno lo pudiera aplicar como si fuera algo en un mismo paquete, por decir así, la enseñanza y la instrucción, que es cierto, tienen una connotación distinta. La instrucción, como dijimos, es algo dado como a través de mandatos, la persona inmadura, por decir así. Pero la enseñanza, didascalia, está más enfocado a aquello que es enseñado. No al método en que se enseña, sino al cuerpo de doctrina, por decir así. ¿Ah? Entonces, tiene esos ambos aspectos. Útil para enseñar, enfocado en lo que se enseña, en la doctrina, y luego de la forma que se enseña, que es a través de los mandatos. Pero lo que llamaba mucho la atención acá es hacer perfecto. Muy interesante, porque dice que la palabra te hace perfecto, ¿no? O te perfecciona. ¿Qué significa perfecto aquí, en este contexto? La palabra hacer perfecto es artios, que significa ajustado, lleno, completo. Lleno o completo. Jesús en Mateo 5, el último versículo de Mateo 5, que ya lo vamos a ver, volver a ver con las bienaventuranzas, va a volver a decir un concepto similar. Mateo 5, 48 dice: por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Entonces, como decíamos antes del receso, hay dos conceptos aquí bastante claros, ¿no? O tres. Primero, el tema de la perfección. ¿Qué significa para nosotros perfección? ¿O cuál es el concepto que nosotros tenemos de perfección? Sin error. Sin errores. Perfección es sin errores. Entonces, cuando uno lee, para empezar, cuando sean, es distinto a lo que dice en Timoteo, ¿verdad? Que la palabra te puede hacer perfecto. Genial. Pero acá en Mateo, Jesús está dando primero una orden. Es lo primero que te impacta. Sean. Es un mandato. Segundo, la palabra perfecto que aparece aquí y que nosotros cualquiera interpreta como no cometer errores. Claro. Y a eso suma la comparación. Era. Entonces es como, claro, es como ya es un imposible. Es otro versículo que yo por lo general no escucho muchas predicaciones porque en líneas generales es como no se puede. Nadie es perfecto. Claro.
Ahora, la gran pregunta es el concepto de perfección nuestro el mismo concepto que maneja la Biblia? Fíjense que en Timoteo es como ese concepto de ser lleno o completo. ¿Qué significa esto? A la luz de lo que nosotros entendemos de ser sabios, la perfección es vivir toda la luz que tengo. Lleno o completo, de decir, de ese equilibrio de que vivo toda la luz que tengo. ¿Por qué Dios es perfecto en este sentido? Podríamos nosotros decir que Él es perfecto porque es sin pecado. Pero, ¿cuál es el concepto de pecado? Que lo mencionamos antes del receso. Dios es perfecto porque es sin pecado. ¿Y qué es pecado? El que sabe, no, dígame lo que dice la Biblia. Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es pecado. Díganme lo que quieran de blanco, porque también está muy bien. Pero la Biblia dice, y es más práctico para nosotros, porque a veces uno no sabe cuál es el blanco. Pero sí sabe cuando no está haciendo lo que sabe que debe hacer. Porque el Espíritu Santo te redarguye, la conciencia redarguye. Hasta los incrédulos, la gente que no tiene a Cristo, sabe cuando está haciendo algo mal, porque su conciencia le redarguye. Eso es pecado. No es la larga lista de cosas que a veces recibimos, que trae más condenación que convicción. Son cosas distintas. Entonces, a la luz de lo que nosotros aprendimos, del concepto de perfección como ser lleno o completo, y a la luz del concepto de pecado, que es saber lo que tengo que hacer y no lo hacer, hacerlo, ¿por qué Dios es perfecto? Porque Él tiene el 100% de la luz, o sea, del entendimiento, del saber, y hace su 100%. Por eso es sin pecado. Porque Él tiene el 100% de la luz y cumple el 100% de lo que Él sabe. ¿Podría Él pecar? Pregunta teológica. Sí. ¿No? Pero lo que nosotros entendemos que por eso es perfecto, porque hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre el saber y el hacer. Hay un equilibrio entre el saber y el hacer. Ahora, cuando nosotros venimos a Jesús, Eso sería como la perfección en nosotros. esa es la perfección. Es el no tener el pecado en el sentido de que hago lo que sé que tengo que hacer. Entonces el Espíritu Santo no me trae convicción de pecado y mi conciencia no me acusa. Ese equilibrio en la práctica, que es por donde muchos de nosotros, la mayoría, erramos, mucho conocimiento, pero poca acción en relación a eso. Por eso dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No está diciendo que no seamos maestros. ¿Ves que dice? No se hagan maestros. En el sentido de que uno, por lo general, somos muy prontos para enseñar y para decirle a otros lo que tiene que hacer, pero yo no lo vivo del tema. Entonces, supóngase una persona que recién se viene convirtiendo, que recién conoce al Señor. ¿Tiene mucha luz? No la tiene. ¿No? Pongamos que en relación al 100% de Dios, bueno, no vamos a poner porcentaje, pero ponte, tiene un 5%, ya, por eso. Tiene un 5% de luz. Pero es tanta su pasión y su amor que vive ese 100% de luz. ¿Es perfecto delante de los ojos de Dios? Sí. Lo es. Lo es. Vive su 100%. Pero resulta que esta misma persona, luego, hablemos de nosotros, para no hablar de ustedes, viene y hace un curso de fútbol, ¿no? La EDE. La EDE, gente, no es solamente la escuela básica, es la escuela que te da el fundamento de todo. Yo recuerdo cuando yo hice mi EDE, era cada día un meter herramientas, ¿no? Pero vivirlo costaba mucho más.
mucho más. Y yo apenas estaba, como decía Alexis, como procesando una cosa y ya venía la siguiente clase, ¡bum! Más cosas. Y el siguiente, más cosas. Recuerdo que después salíamos, ¿no? Hay que salir al práctico, después salíamos, yo llamaba el tiempo a prueba, y salíamos a las iglesias. Y yo recuerdo tan patente una vez predicando sobre el perdón, y veía a la gente llorar y tener la convicción del Espíritu Santo. Pero yo sabía en el interior que había cosas, yo no las tenía en cuentas en esta área. Y volví y le dije al director, no, voy más de práctica, no. Yo no voy a quedar acá y yo voy a trabajar en esas cosas porque esa inquietud y esa convicción del Espíritu Santo, que lo que yo sabía no estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. Eso quita autoridad, te quita la paz. Ahora, tenemos dos caminos. El uno es aplastar la conciencia del Espíritu Santo y proseguir como estoy viviendo. ¿Qué es lo que trae eso? Trae el encallecimiento de la conciencia. Yo creo que al final es el pecado, ya no hay más convicción de pecado. Yo pienso personalmente, hasta este momento tengo ese entendimiento, en un pasaje difícil del libro de Hebreos, ¿no? Que la persona que elige pecar, luego ya no hay más sacrificios. No es que si la persona se arrepiente, Jesús siempre va a perdonar. El problema es que la persona que elige pecar, que elige no vivir el conocimiento que tiene, pierde la capacidad de arrepentirse. No consigue tener esa convicción o ese arrepentimiento. ¿Me explico? Porque la conciencia del Espíritu Santo está apagada y aplastada. Estamos hablando del pecado consciente, no del luchar entre determinadas áreas. ¿Ah? Entonces, como decimos, luego vengo y hago cursos y tengo tiempo de iglesia y recibo mucho conocimiento y conocimiento abunda, y como si no fuera suficiente las predicaciones del domingo, luego cada día voy buscando predicaciones todos los días porque pienso que eso es lo que me hace crecer. El gran engaño de pensar que el conocimiento me hace crecer. No, entre más conocimiento, el crecimiento viene por la práctica. Yo tengo mucha luz, 20% de luz. Pero en la vida, en mis acciones, he crecido solo un 7%. Esta diferencia del 13% es lo que la Biblia llama, ¿cómo llama? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Esto es la imperfección. Eso es el pecado y eso es la imperfección. Por tanto, al final ese mandato de ser pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, al final es esto, es decir, vivan la luz que tienen. ¿Para qué están andando atrás de más conocimiento que no están poniendo por práctica? Corto y claro. Todos corremos bien griegos atrás del conocimiento pensando que eso no te hace más sabio. Lo que de verdad produce el cambio, la metamorfosis, la transformación, vivir esforzadamente lo que yo sé que tengo que hacer. Yo quiero enfatizar en esto, vivir esforzadamente. Ahí está la cosa de las decisiones que hoy tomé frente a esa lista de las hojas que me están quitando la fuerza y el enfoque de lo que Dios quiere en mi vida. De todas las cosas que Dios me está revelando, por eso es tan importante los grupos de proceso. Lo que hablamos ayer de las áreas que todavía soy niño. Y el buscar el cómo, el preguntar el cómo. Porque esa es otra de las cosas que son como detienen un poco el crecimiento. Yo llamo orgullo. Yo les pregunto si hay alguna persona, aparte del Señor Jesús, que sabe todas las cosas con las cuales está luchando. Yo hablo algunas, y dependiendo con quién.
solito. Y la gente cae por esta cosa. Es decir, yo puedo, yo me las arreglo, de esto no voy a hablar, nadie tiene por qué saber, solo yo y Dios. Es un perfil en las personas. Sí. Exacto. Y es una mentira porque no puedo. Lo puedo en Cristo, yo solo no puedo. Entonces, el mantener esas áreas en oculto, el no hablarlas, el no confrontarlas, el no buscar ayuda. Porque lo otro muy real es que muchas veces no sé qué hacer con determinadas cosas. No es que están ahí porque yo quiero, es que no sé qué hacer. Entonces, ¿qué se hace? Se busca ayuda. Y yo pienso que a veces Dios guarda silencio en algunas cosas porque Él tiene ya la persona que te puede ayudar. Y hay que ser muy prácticos y muy intencionales en esto. Y cuando vayas a un pastoreo, a exponer tu corazón, porque eso es lo que nos ayuda a ser humildes. Eso hace que pisoteemos el orgullo, y al pisotear el orgullo nosotros pisamos la cabeza de Satanás, porque esa es la raíz de Satanás, orgullo, ¿no? Querer ser Dios. Piso la cabeza de Satanás, piso mi propio orgullo, me hago humilde, abro mi corazón. Y luego pregunta a la persona en quien has confiado, ¿cómo? Dime, es lo práctico, no me doy cuenta, no sé qué hacer. Práctico. Acciones concretas. Y a la próxima vez que te juntes con tu pastor, ríndele cuentas. Dile, en esto que yo quedé la semana pasada de hacer, ponte, yo quedé que voy a leer 1 hora la Biblia y media hora de redes sociales, por poner un ejemplo, ríndele cuentas. Eso lleva al crecimiento. Práctica. Y si no estás pudiendo, hay mucho orgullo que te puede hacer caer. Miren, la vida cristiana no es complicada, es muy sencilla. Nosotros la complicamos con nuestro propio orgullo, llenos de conocimiento, de verdad. Gente, en el cuerpo de Cristo hay personas que te pueden ayudar. No hay excusa. Si la persona que está en autoridad sobre tu vida no puede, no tiene tiempo, no ha sabido, qué sé yo, otra persona. Mañana le voy a preguntar si lo hicieron. Así funciona. Bien. Entonces, ya para concluir esta parte en relación a la mente, quisiera leerles un poquito, digamos. En el día de ayer nosotros hablamos de hablando de esto de la instrucción, de la formación, de la importancia de la enseñanza. La verdad es que la iglesia, habla de la iglesia del cuerpo de Cristo en el cual todos nosotros estamos incluidos. Cada vez que yo hablo de iglesia en este contexto estoy hablando del cuerpo de Cristo nosotros, no el lugar puntual. La iglesia, el cuerpo de Cristo, todos nosotros. Hemos abdicado, por decir así, de nuestra responsabilidad de enseñar. La sociedad está como está porque nosotros no estamos enseñando lo que Dios dice. Nuestros cultos a veces, reuniones, se han convertido mucho más en pura oración para la prosperidad material o la sanidad del alma o la sanidad física, pero no la enseñanza fuerte, la instrucción que estamos hablando. Eso es lo que hace a un individuo sano, crecido, y a una sociedad saludable. Ni que hablar de una iglesia, cuerpo de Cristo saludable. La enseñanza, la instrucción, el aprendizaje. Cuando nosotros vemos las características en Timoteo de un obispo, habla 11 cosas de carácter, una a nivel ministerial, y esa una a nivel ministerial que dice apto para enseñar, es lo único que dice. Ni siquiera dice que sea profeta, o que reprenda, o que... apto para enseñar, eso es lo que se necesita para que el cuerpo de Cristo crezca saludable. Ahora, pensemos, por ejemplo, cómo fueron pensadas las grandes universidades que hoy día son.
y cómo ellos tomaron esta importancia de la enseñanza. Harvard, 1692, fundada por cristianos. Su lema, verdad por Cristo y la Iglesia. Es el lema de Harvard. Hoy día solamente dice veritas, verdad. Y ojalá sigan con eso. Y a ver cuál es la verdad que ellos dicen, ¿no? Pero originalmente esto era su lema, verdad por Cristo y la Iglesia. Y quiero decirles cuáles eran las reglas, 2 o 3 reglas de Harvard en el 1692. Que todo estudiante sea claramente instruido, recordemos el concepto de instrucción, y fervientemente apremiado a considerar bien que el principal objetivo de su vida y estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, quien es la vida eterna. Y por consiguiente poner a Cristo en la base como el único cimiento de todo conocimiento y aprendizaje sólido. Y viendo que solo el Señor da sabiduría, que cada uno seriamente se proponga en oración privada buscarle. Gente, declaración de Harvard cuando fue fundada. 2. Cada uno debe ejercitarse en leer las Escrituras 2 veces al día. No su manual de matemática o de derecho o de ciencia o de lo que sea. Las Escrituras 2 veces al día. ¿Cuánto le estamos leyendo nosotros? 1. Y a la fuerza, si la escuela nos obliga. Como para estar listo para dar cuenta de su competencia en ella, tanto en observaciones teóricas del lenguaje y lógica, como en verdades espirituales prácticas, según su tutor lo requiera de acuerdo a su capacidad, viendo que la entrada de la palabra da luz y entendimiento a los sencillos. O sea, el fundamento de todo estudio en Harvard era la lectura de la Biblia 2 veces al día y era requerido por los tutores la práctica, la comprensión y la práctica de los pasajes que estudiaste en el día. Hemos perdido un montón. Así se hacen las grandes instituciones que permanecen en el tiempo. Se ha perdido mucho por supuesto. Ahora no tiene nada que ver con su fundamento. Pero así se hacen grandes las cosas. No fue de la noche a la mañana. Eso es el fundamento. Entender que de todo lo que yo aprenda, la verdad de Dios es el fundamento. Y como yo le dije, ese es el filtro, es el colador. ¿Cómo yo voy a saber si lo que estoy aprendiendo es verdad? Si yo no conozco lo que la Biblia dice y no lo paso por ese colador. Es como dice, puedo ser llevado por todo viento de doctrina y por todo viento de cualquier teoría que ande por ahí volando. No tengo fundamento. Entonces, toda la transformación que yo pueda tener como individuo y luego vuelvo y enfatizo que yo no soy transformado como persona, no puedo ejercer ningún cambio en el área de la sociedad, porque mi ADN es igual al del área que yo pretendo transformar. No hay cambio. Para poder transformar yo tengo que cambiar mi ADN, ser transformado yo. ¿Cómo se cambia o cómo se produce esa metanoia en el cambio de la mente, de lo que yo pienso, que produce lo que la acción? Dice un antiguo dicho que yo sinceramente no sé quién lo dijo, pero que me parece muy bien. Siembra un pensamiento y cosechas una acción. Porque todo lo que yo soy y hago comienza acá, en el área del pensamiento. Siembra un pensamiento y cosechas una acción. Siembra una acción y cosechas un hábito. La acción se repite como 22, 23 veces. Para que se convierta en un hábito. O sea, pero por eso estamos hablando de la siembra, de esa cuestión continua del hábito. Siembra un hábito, repites tus hábitos y cosechas una vida. Y siembras la vida y cosechas un destino. El destino de todos nosotros comienza en la vida de pensamiento.
Por eso volvemos al versículo que es para esta semana. ¿Dónde viene o dónde comienza la transformación? Comienza en la vida del pensamiento, en la mente. Acá es donde tenemos que discipular. Esto tiene que ser discipulado primero. Y si esto no está discipulado, no adelanta cambiar las acciones, porque es como los frutos. Todo lo que produce el fruto es mi vida de pensamiento. Podré cortar todas las acciones externas que yo quiera, van a volver a nacer, porque hay algo en mi mente que no cambió. Muy bien. Por fin, y ya para terminar esta parte, la importancia fundamental de la palabra de Dios es que es la base y el arma de guerra espiritual. En Mateo 4, ya que estamos en Mateo, dice: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió, ¿cómo? ¿Cómo respondió? Escrito está. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad: si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Y Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás. Y lo llevó a un monte alto: todo esto te daré. Y Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Ahora, Jesús podría perfectamente haber dicho: a ver, yo soy el creador de todo esto que me venís a hacer. Sin embargo, él usó lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos dentro de toda la armadura en el libro de Efesios, el arma de ataque es la palabra de Dios. Miren, Satanás no se va a ir ni se va a intimidar porque yo me ponga a gritar y zapatee en el suelo y diga todas las cosas que tenga que decir. Lo que realmente tiene poder es, primero, la verdad de Dios en la guerra espiritual y mi vida de acuerdo a la verdad de Dios. Eso da autoridad. Así que es muy importante que nosotros podamos poner ese fundamento en todo lo que nosotros estudiamos. Yo no sé lo que pasa aquí en Chile, pero, a ver, queremos todo este tema de la transformación en las áreas de la sociedad. Vamos a ver esta semana y la semana que viene que todos nosotros tenemos un llamado, algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, capacidades, dones y talentos. Todos nosotros somos llamados a ser como la sal en las áreas de la sociedad. Pero para eso nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo escucho gente, incluso le digo, dentro de Jucunduet, apoyado, animado, gente que vaya, que estudie, que después hacer una EDE, una escuela de estudio bíblico, una escuela de consejería y tal. Me dice: yo tengo el llamado al área de la salud, yo quiero estudiar enfermería, o yo quiero estudiar derecho. Genial, solo que no tenemos una universidad del espíritu, por decir así, a no ser esta. Van a ir, por lo menos en Uruguay, a una universidad que es completamente atea y anti-Dios. Y hasta ahora, solo una persona se ha mantenido. Todos los demás terminan yéndose de la misión, algunos se alejan hasta de Cristo. Y uno se pregunta: ¿dónde está el problema? Y para mí, el tema es que no tenemos una raíz lo suficientemente profunda y arraigada en la palabra. Es simplemente algo muy superficial, de conocimiento, pero no de vida, no de raíz. Entonces, cuando vienen todas estas ideologías que tienen toda esa convicción, lo que yo tengo no sostiene el embate. Y termina arrancando todo lo que estaba ahí siempre. Entonces, ojalá nosotros podamos seguir manteniendo esto de cómo Harvard se fundamentó, de que el principal, la base, sobre todo lo que tiene que estar fundamentado, todo lo que tiene que ser la palabra de Dios, todo veces al día. No había requerimiento de otras cosas, pero sí de la Biblia.
Muy bien, vamos a ir entonces adelante y vamos a ver la palabra de Dios y la fructificación. Entonces vamos a ver qué es lo que hace la palabra de Dios en este sentido del poder creativo, ¿no? Vamos a ir a Génesis capítulo 1. El poder creativo de la palabra de Dios. ¿Cómo las cosas funcionan? ¿Quién puede leer Génesis 1 del 1 al 3? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Muy bien. Entonces, el versículo 1 es como el resumen de la creación, ¿no? Dios en el principio hizo todo lo que nosotros vemos. Después vamos a ver un poquitito en detalle esto. Pero en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En relación a este versículo, hay gente, no nos vamos a poner en discusiones teológicas, hay gente que dice que aquí en la teoría del hiato, donde aquí cayó Satanás y todo lo demás. Pero el punto es que si nosotros observamos atentamente la perfecta ley, no dice que la tierra se volvió desordenada y vacía, sino dice que estaba. El estado inicial del Eretz, o la tierra. Lo demás lo discutiremos en otro momento. Entonces, ¿cuál es el énfasis que está haciendo acá? Es que Dios de algo desordenado y vacío lo vuelve algo ordenado, lleno y completo. La vida de todos nosotros muchas veces se compara a esto. Es como cuando tú vas con un auto 0 kilómetros y lo estrellas contra un árbol. Se vuelve un desastre. Cuando nosotros venimos a Jesús, nuestra vida estaba así, desordenada y vacía. ¿Cómo actúa Dios en nuestra vida? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces estamos hablando de la acción del Espíritu Santo acá sobre la tierra y el espacio y en paralelo sobre nuestras propias vidas. El Espíritu Santo se empieza a mover sobre nosotros. Pero hay algo que está faltando. Y dijo Dios. Y cuando viene la palabra de Dios sobre ese, podríamos decir ese como el Espíritu Santo empollando, ¿no? Sobre. Y viene la palabra de Dios y desata. Eso es lo mismo que ocurre en nuestra vida. No podemos sacar la palabra de Dios si queremos que los cambios sean llevados a cabo en nuestra vida. Todos nosotros tenemos áreas que están desordenadas y vacías en nuestra vida. Y vamos a ir a áreas de la sociedad que están peor. La acción que Dios hace es primero la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros lo hacemos en nuestra vida y en las áreas de la sociedad? A través de la oración, donde el Espíritu Santo se empieza a mover. Y luego tenemos que esperar la palabra. ¿Ya? Por eso es tan importante que nosotros podamos, en el Espíritu Santo, tomar la palabra de Dios en nuestra vida y llevar esta verdad a las áreas de la sociedad. Así empieza la cosa. Luego, el poder creativo de Dios se desata a través de su palabra. Hay que priorizar esto, entonces, y movernos en relación a lo que Dios dice. También la palabra de Dios es lo que desata las experiencias sobrenaturales. ¿Quién puede leer Mateo 14, 25 al 29? Alguien que lo lea. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Hasta el 29? Sí, bueno, pero leamos hasta el 23. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Muy bien. Entonces, un pasaje bastante conocido de que Pedro anda sobre las aguas, ¿verdad? Algo, un elemento muy sobrenatural. Yo creo que, no sé, depende de cómo uno haga la lectura de este pasaje, ¿no? Pero ¿qué es lo que se destaca? ¿Qué es lo que ustedes ven que este pasaje destaca? El miedo. El miedo de Pedro, que es lo que le hace hundirse, por general, ¿no? ¿Qué más? Pero muy bien, Pablo, la invitación que Jesús le hace. O sea, siempre se hace este énfasis de que Pedro se hundió, pero no miramos de que Pedro, hasta donde yo sé, es el único ser humano que caminó sobre el agua. ¿No? ¿Y cómo piensan que volvió? Yo no creo que Jesús le llevó en brazos. ¿Cómo volvió a la barca? Caminando. El punto es que Pedro no caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre una palabra que Dios le dio. Ese es el punto. Pedro caminó sobre una palabra. Y eso fue lo que produjo el evento sobrenatural. Si nosotros queremos ver cosas sobrenaturales en nuestra vida, nosotros tenemos que esperar la palabra primero. A veces nosotros usamos bastante este dicho, ¿no? Dios está por detrás de todo esto. Y es un dicho que tiene un filo delicado. Porque puede ser esa expresión de decir, Dios está en medio de todo esto y Dios nos está animando, bien, pero puede también tener esa implicación de decir, yo lo hago y Dios me va a respaldar. Y esta segunda cosa es lo que yo más veo. A veces le pregunto a la gente, ¿tienes una palabra de Dios? ¿Qué te dijo Dios en relación a esta decisión que estás tomando? Me dice, no tengo una palabra de Dios. Que viene la honestidad, porque hay gente que inventa. No tengo una palabra de Dios, pero yo creo que Dios va a estar ahí, igual. Así que lo voy a hacer igual. Y es cierto que Dios estará contigo, pero que Dios te respalde es otra cosa. Y que tú veas el mover de Dios, Dios no está obligado a respaldar tus decisiones, es tu decisión. Dios respaldará siempre su palabra y su promesa. Entonces, para ver cosas sobrenaturales, nosotros tenemos que movernos siempre en una palabra. Y la palabra de Dios también siempre va a implicar un tiempo preciso y una forma de hacer las cosas. Y eso es algo que uno tiene mucho que respetar. Miren, cuando Jesús estaba en la tierra, los fariseos pedían señales. Y Jesús no les dio ninguna señal. Sin embargo, Él puso, por ejemplo, la fe del centurión. El centurión fue y dijo, Señor, mira, mi siervo está enfermo en cama. Y Jesús dijo, voy a ir y lo voy a sanar. ¿Y qué dijo el centurión? No es necesario, solamente di la palabra. Un romano tenía más fe que cualquier judío. Y había entendido los principios de cómo el reino se mueve. Solo di la palabra. Queridos, si nosotros tenemos que esperar esa palabra, como en Génesis. Hay que esperar la palabra de la hora así. Y de esta forma, cuando Dios libera la palabra y el poder creativo, las cosas ocurrirán. Mientras tanto, hay un trabajo que ocurre muy profundo en nuestro corazón o en nuestro interior, mientras esperamos que la palabra sea liberada.
Dice Génesis 1, y el Espíritu de Dios se movía. Entonces, nunca lo que Dios hace es infructuoso, pero hay un proceso que el Espíritu Santo hace en nuestro interior hasta que la palabra de Dios es liberada cuando llega el tiempo. Nosotros vemos, por ejemplo, la vida de Moisés. Lo vamos a ver en profundidad la semana que viene, porque para mí es como el ejemplo de quienes, de todos nosotros, que hemos sido llamados a áreas específicas y a transformar áreas específicas. Dice el libro de Hechos que Moisés pensaba que sus hermanos hebreos sabían que él los iba a liberar. O sea, estamos hablando de que un hombre a los 40 años tenía claramente la misión de su vida y su llamado. Y había sido preparado en conformidad para eso. Pero Dios todavía no le había dicho que había llegado el tiempo. O no se nos dice en el libro de Éxodo, 40 años. ¿Qué hace un hombre que tiene 40 años, que sabe lo que tiene que hacer en la vida, pero que todavía no ha llegado el tiempo? Desesperarse. Se desespera. Y algunos van y, bueno, capaz que no escuché bien a Dios todavía, ya llegó el tiempo, manos a la obra, vamos a la acción. ¿Y qué hace Moisés? Ejerce justicia, que fue una de las cosas a las que fue llamado. Lo que más vamos a ver en el desierto a Moisés fue haciendo justicia. Mata al egipcio que estaba maltratando al hebreo. Justicia por mano por hebreo, eso enseñar en justicia. Eso es lo que provoca los siguientes 40 años Moisés en un desierto. Y en esos 40 años nosotros vemos al Espíritu Santo de alguna forma preparando el carácter y el corazón de Moisés para los siguientes 40 años, la última etapa de su vida. Porque cuando finalmente Dios da la palabra, nosotros encontramos a Moisés humilde, entendiendo que ahora sí, no iba a ser por su fuerza, que tartamudo, envía a otro. Eso es lo que realmente liberó todo lo que Moisés haría, a los 80 años. Pero hubo todo un mover del Espíritu Santo previo. Y Moisés ahora sí se movió en base a la palabra de Dios. La primer gran prueba frente al Mar Rojo, algo que nosotros vemos que Dios llevó a toda la nación ahí, a ese disparadero donde no había por dónde salir, Dios lo llevó. Y Moisés clama a Dios y Dios le dice, nada, ya tienes la palabra, que marchen. ¿Me explico? Y de ahí fue todo un fluir y un mover, y Dios respaldó. Ahora sí podíamos decir que Dios estaba por detrás y por delante y en todas partes Dios lo respaldó 100%. Los tiempos de Dios. Hay que moverse en base a la palabra. Y mientras la palabra no llegue, por más que tú sepas que tienes un llamado, espera en ese mover del Espíritu Santo. ¿Algo para decir? ¿Comentarios? ¿Aporte? Muy bien. También la palabra nos da victoria en la guerra espiritual y en cualquier conquista que tengamos que hacer. Vamos a versículo de Josué 1, 7 y 8. Bueno, este capítulo de Josué es muy conocido, digamos, por el versículo 9, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Solamente que no es la única vez que se lo dice, ¿no? También se lo dice en el 6, esfuérzate y sé valiente. En el 7, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Bueno, ¿cuándo le dices tú a alguien una palabra de esfuérzate y sé valiente? Pues cuando la cosa está difícil y cuando tiene miedo. Increíble, porque del 2 para adelante nosotros vamos a ver un Josué guerrero, valiente, que toma decisiones, unas muy acertadas, algunas otras no, está el peligro de la presunción. Pero este es como entrar a la tienda
del general. Y ahí vemos lo que realmente Josué estaba viviendo, sus miedos más íntimos. Recordemos que él venía de estar bajo el liderazgo de Moisés. Y Moisés era el grande, era el top, era el gran libertador. Crecer y estar a la sombra de Moisés no era nada fácil. Y ahora mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. Y es obvio que los temores, las comparaciones iban a estar ahí muy presentes. Lo otro, lo que Josué había aprendido era en el desierto, pero ahora le tocaba un área completamente nueva y desconocida. Él no conocía Canaán. Él había visto los enemigos, pero los había visto nomás de 40 días de exploración. Todo muy nuevo. Entonces uno pensaría que Dios le diría, bueno, estas son las estrategias de guerra, que sí se las dio. Pero ¿qué es lo que le manda en estos versículos? ¿Quién los puede leer? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que igual si hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primera observación. ¿Cuál es la palabra que más se repite ahí? Y la palabra que está hoy en día muy en boga. Hay dos cosas que se repiten. Sí, esfuérzate y sé valiente, y la segunda, prosperar. ¿Dónde está el secreto de prosperar? Primero, ¿qué es prosperar? ¿Qué es prosperar? No está hablando de dinero, está hablando de que todo lo que tú hagas y emprendas va a dar fruto, va a crecer, se va a multiplicar, va a hacer impacto. Eso es la verdadera prosperidad, lo que abarca todos los ámbitos de nuestra vida. No se puede ser próspero en el dinero solamente, eso no es prosperidad, cuando el resto de las áreas de mi vida están para la patada. Hablando por tu claro. Cuando mi salud está mala porque me estreso en hacer dinero, cuando mi familia se separa porque invierto todo el tiempo en hacer plata, cuando no descanso lo suficiente, no cultivo mis amistades, eso no es prosperidad. Eso es acumulación de riquezas. Una vida próspera es una vida completa. ¿Y cuál es el secreto de la prosperidad para José? ¿Cuál sería el secreto de que todo lo que él emprendiera, todo lo que él estaba listo para hacer? Guardar y hacer. Muy bien. ¿Y cuál era el secreto de todo eso? Aparte de guardar y hacer, ¿qué cosa? No apartar la palabra. La palabra. Y uno diría, Josué estaría pensando, ¿cuáles son las estrategias de guerra? Y Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y entonces, todo lo que hagas te saldrá bien. Lo mismo que decía Harvard. Estudié en Derecho, estudié en Medicina, estudié en Matemáticas, pero 2 veces al día lean. Ese es el secreto de que te vaya bien. Porque entonces tenemos una manera de pensar, como Dios piensa. Y luego yo puedo hacer mis negocios a la manera de Dios, no a la manera mundana. Puedo ministrar, por ejemplo, medicina a la manera de Dios. Puedo hacer justicia a la manera de Dios. Puedo enseñar lo que sea a la manera de Dios. Puedo comunicar, puedo hacer arte. Porque todo lo que yo hago está fundamentado en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, a la manera de Dios. No hay otra forma. Dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora vamos a leerlo. ¿Cuál salmo? Salmo 1, versículos 1 y 3. ¿Lo leo? Por favor. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega a su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Entonces, de nuevo, la esencia de una vida renovada, fructífera y próspera en Dios es de día y de noche meditar en la ley de Dios. Muy bien. En cuarto lugar, la palabra de Dios es vital en la vida de oración. La verdad es que la forma y esencia de nuestras oraciones en líneas generales es petición por lo que necesito. Eso es básicamente la esencia de nuestra vida de oración. Vamos a leer qué es lo que Dios tiene para decir en eso. ¿Qué dice Juan 15:7? ¿Cuál es el secreto de la oración contestada? Y otro que busque Proverbios 28:9. Juan 15:7 dice, Sí. si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y Dios será hecho. Este es el secreto de la oración contestada. Pedid todo lo que ustedes quieran y le va a ser hecho. ¿Pero cuándo? Cuando pedimos de acuerdo al corazón de Dios. ¿Y cómo podemos pedir de acuerdo al corazón de Dios? Cuando las palabras de Él están en nosotros. Recuerdan, dice, mis caminos no son los caminos de ustedes, ni mis pensamientos los pensamientos de ustedes. Mis caminos son mucho más altos que los de ustedes. Entonces, diría Santiago, nosotros pedimos, pero no obtenemos lo que pedimos, porque pedimos para nuestros deleites, para nuestros deseos. Y la verdad es que muchas de las oraciones de nosotros cristianos se parecen mucho más a una macumba que a una... Y disculpen, pero a ver, ¿en qué se basa la brujería? ¿Cuál es la esencia de la brujería? Es la manipulación del mundo espiritual para conseguir lo que yo quiero. Es control para conseguir lo que yo quiero. Y muchas veces nuestra oración a Dios se parece mucho más a esto. Manipulo a Dios para que Él me conteste mi oración. Muchos de nuestros ayunos, a ver, ¿por qué yo ayuno cuando necesito dinero para una cruzada? Y no ayuno otras veces. O para pagar el alquiler, o cuando tengo un hijo enfermo. No es un hábito ayunar, porque no es un hábito buscar a Dios. Porque ¿cuál es el objetivo del ayuno? Es quebrantar mi yo, mis deseos, mi egoísmo y decir Dios es lo más importante. Pero uso el ayuno como una manipulación para que Dios me dé. Dios en su misericordia me da, porque me quebranto y lo busco. Una vez que obtengo el bien, me olvido. Nuestras oraciones son oraciones que duelen muchas veces el oído de Dios. Y dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, cuando yo no tengo mi vida llena de la verdad de Dios, lo que yo pueda decir es abominación a los oídos. Duele a los oídos de Dios. Pero cuando yo oro de acuerdo a su palabra, a sus pensamientos, a su voluntad, yo estoy segura de que Dios va a contestar esa oración. Dios contesta la oración basada en su palabra. Entonces, capaz que antes de ir corriendo a orar y a decirle a Dios lo que yo pienso, porque eso es lo otro. Yo he escuchado muchas oraciones que son verdaderas predicaciones. Le predicamos a Dios y le predicamos a los demás y le decimos a los demás cómo la situación es. Y luego me frustro porque Dios no contesta. No sé orar. ¿No sería más bien lo inverso? De que yo primero busco en su palabra lo que Dios piensa de esa situación. Dios me da una palabra específica a la situación. Y luego yo proclamo esa palabra, oro en base a esa palabra. Miren, lo vamos a ver más adelante, pero la nación
de Israel estaba en cautiverio en el imperio babilónico. Dios había dicho que ellos iban a estar 70 años allá. Y obviamente lo que Dios dice se cumple. Pero Daniel, cuando vio que se estaba por cumplir el tiempo, se humilló, tomó esas palabras de la profecía de Jeremías y empezó a proclamar lo que Dios había dicho. A reclamar que Dios cumpliera su promesa y su palabra. No oró por él. Y él de hecho nunca volvió. Y esa oración desató lo que sería el fin del imperio babilónico, el comienzo del imperio medo-persa y la liberación de todos los judíos para reconstruir Jerusalén. La oración de Daniel de decir, Dios, tú dijiste, esta es tu palabra, ahora cumple, estás obligado a cumplir. ¿Me explico? Y eso es muy sencillo y no precisamos pasar 30 días de oración y ayuno golpeando para que Dios haga lo que yo quiero. Recuerden, somos la palabra de Dios también nos da una identidad ministerial, personal y ministerial. Alguien que lea Juan 10:41 y otro Juan 1:19 a 23. Juan, ¿qué dice Juan 10:41? Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Interesante, ¿no? Juan no hizo ninguna señal. ¿Cuál era el rol de Juan? Preparar el camino. Y mostrar quién era el Hijo de Dios. Las luces no estaban puestas sobre él, estaban sobre Jesús. Él no, su rol no era hacer milagros. ¿Y qué dice Juan 1:19 a 23? ¿1 o 19? Juan 1:19 al 23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. ¿Por qué Juan tenía muy clara su identidad? Porque recordemos, ¿no? Una vez que Jesús vino y se declaró y fue bautizado, todo el ministerio de Juan empezó a decaer, por decirlo así, o sea, culminó, porque la tarea de Juan era preparar el camino y señalar quién era el Cordero de Dios. Una vez que Jesús vino con poder del desierto, no escuchamos mucho más hablar a Juan, sí escucharemos más adelante cuando fue encarcelado, pero eso es un tema, es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que hizo que Juan no se comparara con Jesús? No quisiera hacer las señales que Jesús hizo, no quisiera tener la luz sobre sí mismo, sino que Juan fue cabal y perfecto en cumplir su ministerio de principio a fin. Tenía clara su identidad. Tenía clara su identidad. ¿Y de dónde la obtuvo? ¿Y dónde dice eso? Lo que dijo el profeta Isaías. Ahí está. Juan fundamentó su identidad, su llamado y su destino en hacer propio algo que el profeta Isaías había dicho. Él lo tenía muy claro. Pensemos en Jesús. Cuando Jesús principia su ministerio, que fue en el bautismo, hubo una declaración de Dios sobre él. Este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Entonces hubo una declaración de Jesús, del Padre, que marcó la identidad de Jesús también, que llevó a cumplir todo el tema en el desierto del ayuno de forma victoriosa y de la manera apropiada, y que liberó el destino
de Jesús para hacer durante esos 3 años y medio todo lo que tenía que hacer. Entonces la palabra también nos da identidad personal y ministerial. Vamos a estar hablando un poco de esto de identidad, posiblemente la semana que viene. Hoy día la gente busca su identidad en muchas cosas, incluyendo identidad ministerial. Es muy común que nosotros veamos gente repitiendo lo que otros hacen, lo que otros dicen, la manera de hablar, la entonación. Pero ¿por qué eso ocurre? Porque no hay identidad, porque no hay un entendimiento de lo que Dios quiere y de la forma que Dios quiere que yo haga las cosas. Yo entiendo que en un comienzo, cuando uno está comenzando en una caminar ministerial, uno necesita referentes. Eso es muy necesario. Pablo mismo dijo, lo que viste y oíste de mí, eso hacen, admíteme. Pero le está diciendo a niños en Cristo, a gente que estaba, todos necesitamos un referente. El problema es que cuando yo no sé quién soy, para qué Dios me llamó, ni cómo Dios me dijo que haga las cosas, imito. Al principio está bien, pero en algún momento yo lo voy a decir al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú has pensado para mí? Algunos lo basan como en el discipulado, como del líder con sus discípulos. Entonces el discípulo hace lo que hace el maestro. El maestro. Claro. Entonces se puede entender, pero yo decía, si tú estás al lado de Jesús seguramente hacías cosas muy parecidas a lo que él hacía. Pero es importante entender la propia identidad que Dios da, ¿no? Que a cada uno de nosotros. Miren, eso es importante el discipulado, pero uno tiene que entender una cosa, que la imitación no es lo auténtico, ¿no? Y la tarea del discipulador, del maestro, del pastor, no es que hacer pequeñitos, mini, sino desatar lo de personal que tiene el otro. De nuevo volvemos a Moisés. Moisés discipuló a Josué durante 40 años, pero Josué no fue un Moisés. Moisés lo preparó para que Josué entrara a la tierra prometida y conquistar, y eran los pueblos opuestos. Moisés era un pastor, una persona, un legislador, y Josué era el contrario, era un guerrero, un conquistador, no era pastor, para nada. Pero ¿quién lo discipuló? Moisés. Y Josué pudo ser completamente exitoso en todo lo que hizo. Entonces, el origen o la gallina, por ponerlo así, es el que discipula. Si yo estoy imponiendo a lo demás quién soy yo y así se hacen las cosas, lo estoy haciendo mal. Porque mi primer tarea es ver el potencial de la gente. Ahora, en nuestra sociedad, nosotros somos muy llevados a esto de la imitación o de no pensar por nosotros mismos o no buscar. A nivel social, es algo que tenemos como latinos, de más fácil imitar. Pero para realmente cumplir con nuestro propósito, nosotros tenemos que tener muy clara nuestra identidad y la forma como Dios nos entregó. Esto da seguridad, esto da autenticidad, esto libera tu llamado. ¿Ya? Las primeras veces que yo venía a Chile, después que nos fuimos a Uruguay, obviamente, ustedes conocen, ¿quién se conoce más? Mi marido. Y quien nos ha visto sabe que somos el agua y el aceite, el negro y el blanco, los opuestos. Gloria a Dios. Me encanta, porque eso complementa. Pero ¿qué pasa? Él venía y ustedes ya lo conocen, ¿no? El racataca, el echa afuera, el sal y la cuestión. Y había gente que, claro, de las historias que dicen, ¿no? Que dice que Daniel los miraba y que como se ponían a temblar, mi marido estaba pensando en esas cosas, nada, porque es algo del espíritu, no es de su persona. Pero resulta que después venía yo y la gente, ¡ay, viene la esposa de nadie, por favor, hay que esconderse! No es mi estilo. La gente a veces me pide que haga liberación, no es lo mío. Lamento decepcionarte. Llama a mi marido, no es otra cosa. ¿Cómo uno puede crecer y fluir cuando uno tiene claro? ¿Cómo uno tiene claro? Por lo que Dios te dice, por su palabra. Esa es la forma de tenerlo claro. Muy bien. Y por último, es la clave del avivamiento y la transformación. Anoten eso, porque con este pasaje, que es largo, vamos a empezar en el día de mañana. Quiero que lo lean.
y quiero que ustedes mismos investiguen, piensen, reflexionen. Me ha gustado muchísimo todo lo que he visto en esta mañana acá. Ha habido un gran cambio de ayer a hoy. De verdad, de verdad. Lo puedo ver en las reflexiones que ustedes hacen, en la observación del texto, en las conclusiones. Excelente. Así que ahora tarea. Lean 2 Reyes 22. Y entonces, ¿cuál fue la clave de este avivamiento y transformación, que es nuestro tema, en esta época de la vida de la nación? ¿Cuál fue la clave? ¿Cómo eso se llevó a cabo? Y luego, obvio, hay que aplicar, ¿verdad?, el aclarecimiento. Segunda pregunta, entonces, ¿cómo puede ser eso en nuestra vida y en nuestro tiempo? Y con esto arrancamos mañana. ¿Ya? Tarea. Leer 2 Reyes 22. ¿Cuál fue la clave del avivamiento y de la transformación en esa época? Las características. ¿Cuál fue la clave y las características del avivamiento y la transformación en esta época de 2 Reyes 22? Las características igual. Sí, características también. Entonces, la clave y las características. Sí, clave y características del avivamiento en esa época de Josías. Y segunda pregunta, ¿cómo eso se aplica a mi vida? Tercera pregunta, ¿cómo se aplica a mi llamado? O al área de la sociedad en que he sido llamado, o como ustedes lo quieran poner. Y si hay alguien que todavía no tiene un llamado o no lo tiene claro, no pasa nada. Saldrá de esta escuela sabiendo. Oramos. Denise, ¿puedes dirigirme a la oración? Te damos gracias, Carlos, por este tiempo, gracias por tu instrucción, por insistir en que podamos crecer, conocerte, conocer tu palabra, porque ahí está la vida y gracias por eso, gracias porque tú haces las cosas posibles para que nosotros podamos estar aquí, gracias a ti, tú nos traes tu amor y bendecimos también a Raquel, gracias por toda la inversión también que ella hace para poder cumplir también con su llamado y nosotros ser bendecidos a través de eso. Así que gracias, papá, y oramos también para que por tu cuidado durante todo este día, que podamos hacer las tareas que tú aquí que Raquel nos está dando, poder meditar y también que todo lo que estemos aprendiendo realmente sean esas semillas que produzcan transformación en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Señor lo bendiga. Nos vemos mañana en los cristianos. Gracias, tía. Nos vemos. Perdón, que se avisa. Perdón. Recordando que es tercer día. Entonces, lo primero, no olvidar su lectura de Reyes 22. Tienen académicos